¿Qué pasa en el nuevo episodio? Tocas mi puerta. ¿Serkan morirá? ¿Se casarán Eda y Serkan? ¿Qué harán ahora Selin y Denise? Todo y más en este video. Si quieres que Serkan no muera y se case con Eda antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Pase lo que pase, Serkan no puede prescindir de Eda. Asimismo, Eda no puede prescindir de Serkan. Aunque estaba muy triste, dejaría a Serkan atrás y se iría. Sin embargo, hay un amor tan fuerte que sus corazones no lo permitieron entre ellos. Cuando Eda se rindió en el avión en el último minuto y regresó, vio a Serkan siguiéndola. Punto. Sin embargo, cuando Serkan colapsó en ese momento, Eda no supo qué hacer. Cuando las pruebas de Serkan en el hospital revelen que tiene un tumor en el cerebro, Serkan querrá disfrutar de cada momento. Y comenzará a hacer la lista de cosas que quiere hacer en la vida con Eda. Tanto es así que nuestra serie ahora abordará las aventuras de Serkan Eda junto a la vacuna Eda Serkan. El elemento más importante de Serkan en esta lista es casarse con el amor de su vida. Incluso si hace todo lo que está en la lista, no querrá casarse con Eda debido a esta enfermedad. Porque no querrá casarse y defraudar a Eda. Por supuesto, no habrá tal cosa como la muerte de Serkan. La condición de Serkan mejorará con el tiempo. Sin embargo, en ese momento, saltará de aventura en aventura con Eda. Quedó claro que el embarazo de Selin ahora era de Denise. No se sabe cuándo estuvieron juntos, pero Selin no mantendrá esta mentira. Cuando Selin hable con Denise y Eda escuche todos los hechos, la era de Selin habrá terminado. Selin y Denise ya para ahora piensan por sí mismos a partir de ahora. Eda y Serkan parecen ir de aventura en aventura de ahora en adelante. Parece que nuestra serie ahora tomará la forma de comedia de aventuras en lugar de intriga. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Serkan vuelve a proponerle matrimonio a Eda en la noche preparada. Sin embargo, Eda dice que no puede aceptar tal oferta por ahora. Quiere irse de la fiesta disculpándose con todos. Serkan, por otro lado, no puede entender lo que sucedió y pregunta la razón por la que Eda no la aceptó después de correr detrás de él. Sin embargo, Eda dice que está cansada y no la acepta y se va a casa. Serkan no quiere irse solo y va tras él. Pero Eda está decidida y dice que no lo quiere. La moral de Serkan está muy deprimida y se va. Todos sienten curiosidad por Eda. Cuando regresan a casa, Melo debe manejar a todos. Cuando va a buscar a Serkan Eda la mañana siguiente, no quiere volver a encontrarse. Sin embargo, Serkan acude a la empresa y dice que se reunirá en la empresa. En la compañía, PRL y Engin intentan calmar a Serkan. Definitivamente recomiendan que Eda no se suelte y se lo recuerde constantemente. Sin embargo, Serkan no sabe qué hacer. Y pensando que el motivo de estas acciones de Eda es Selin, lo busca. Pregunta si se reunió con Eda. Sin embargo, Selin invita a Serkan diciendo que él no hizo tal cosa. Eda dice que cuando llegó a la empresa, Selin llamó y se enteró de que Serkan no aceptó su oferta. Luego va a su habitación y Serkan lo espera. Serkan le pregunta a Eda si ha hablado con Selin. Sin embargo, Eda dice que lo que hace no tiene relación con nadie. Aunque Serkan no sabe de qué se trata, repite que aún debería estar con él. Sin embargo, Eda no quiere aceptarlo de todos modos y se va de ahí y se dirige a Melo y Feren. Mientras conversan, Feren dice que las personas que están embarazadas deben mostrar un medicamento y no usarlo. Y juntos coinciden en que Selin está embarazada. Comenzó la reunión con el señor Kemal. En este proceso, Aidan y Aifer también vienen y entran repentinamente a la reunión. Serkan luego los envía a su habitación. Mientras tanto, Feren se levanta y se lleva a Melo y buscan un documento en la habitación de Selin. Y encuentran algunos documentos. Mientras tanto, mientras Serkan y Kemal Bey están hablando, Aidan vuelve a entrar en la habitación. Cuando Kemal Bey se va, se enoja diciendo que no quiero que sigas a Aidan y sigas a nuestro alrededor. Cuando Aidan llega a Serkan y le pregunta si conoce a Serkan Kemal Bey, Aifer interviene. Serkan dice que ni siquiera quiere escuchar el nombre de Denise cuando comienza el destino del mar. En ese momento entra Denise y Serkan se enoja mucho y camina sobre Denise. Sin embargo, los miembros de la empresa intervienen y les impiden luchar. Serkan está muy enojado y toma la mano de Eda y lo lleva a casa de inmediato. Ahora pregunta que quiere saber por qué, pero Eda simplemente lo ignora diciendo que está cansado. Eda pregunta si podemos mantenernos alejados de estos problemas por un tiempo. En Serkan, aceptan y preparan algo para comer juntos.
Feren ahora está en buena forma. Y empezó a llevarse muy bien con Ferit. Serkan nunca puede aprender nada sobre Kemal Bey de su madre. Al día siguiente, mientras Melo y Eda están hablando, Denif llama y le dice que Selin está detrás de un juego. Ahora piensan que Selin está mejorando las cosas. Cuando van a la empresa, siguen a Feren y Melo Selin. Eda habla con Serkan cuando va a su habitación. Serkan recibió un regalo, y este regalo es la primera edición del libro llamado El Principito, que su padre le compró. A Eda le gusta mucho. Justo cuando se están acercando, Leila entra y le dice a Eda lo que Melo ha dicho. Aunque Serkan le hace una señal a Leila para que no venga, Leila entra y lo cuenta todo. Y Eda inmediatamente se lleva a Melo y Feren y va tras Selin. Mientras Serkan planea llevarse a Eda de vacaciones, Aifer lo llama y lo invita a cenar. Y Serkan suspende su plan de vacaciones. Eda va al hospital después de Melo y Feren Selin. Intentan encontrar algo en la habitación del médico. Sin embargo, cuando no pueden encontrar nada, sospechan a fondo de Selin. Serkan también busca persistentemente a Eda. Finalmente llega a Eda y le pregunta dónde está. Cuando se entera de que están en el hospital, pregunta por qué. Cuando Feren dice que Eda tiene un pequeño fuego, entonces la trajeron, Serkan se lleva a Eda a casa. Y trata de curarlo con infusiones de hierbas. Y juntos tienen momentos románticos hablando del futuro. Aunque Kemal Bey quiere reunirse con Aidan en cada oportunidad, Aidan no se lo permite. Punto. Melo y Feren siguen persiguiendo a Selin. De hecho, cuando ven que Selin está bebiendo, inmediatamente llaman a Eda y le transmiten la situación. Al día siguiente, va a hablar con Eda Selin y le dice que lo que ha hecho no funcionará. Sin embargo, Selin dice que no hace nada por nadie, solo por el bebé que van a hacer y que quiere irse solo. En ese momento, Selin se desmaya y Eda está muy preocupada. Inmediatamente llevan a Selin al hospital con las niñas. Después de su tratamiento, todos se sorprenden cuando el médico les dice que Selin y su bebé están en buenas condiciones. Y ahora todo el mundo está seguro de que Selin está embarazada. Eda dice que Serkan también debería conocer esta situación. Sin embargo, Selin insistentemente no quiere que Serkan lo sepa. Eda regresa a la empresa y abraza a Serkan con nostalgia. Aidan ya no puede ocultar su interés en Kemal Bey y quiere reunirse con él. Cuando se conocieron, Aidan le estaba contando su interés a Kemal Bey de adentro hacia afuera, y sus pensamientos comenzaron a golpear su rostro. Por la noche, todos están listos para comer y van a Ledas. Después de un rato, Serkan se levanta y se dirige a la habitación de Eda. Después de un rato, también llega Eda. Hablan, pero Eda de nuevo no le dice nada a Serkan. Eda está muy molesta. No puede soportarlo más y le dice a Serkan la verdad sobre Selin en todos durante la comida. Todos están muy sorprendidos. Serkan inmediatamente se acerca a Selin y le pregunta si realmente está embarazada. Cuando la respuesta que recibe es sí, pregunta por qué no lo había dicho antes y Selin falleció diciendo las mismas cosas nuevamente. Serkan está desesperado y, sin saber qué hacer, Selin la deja y se acerca a su madre. Un poco más de lo que la luna lo calma. Al día siguiente, cuando Serkan llega a la empresa, no puede llegar a Eda y está muy enojado. Engin y PRL tampoco lograron calmar a Serkan. Y Serkan inmediatamente va a Eda y habla sobre los eventos. Cuando llega a Eda, lamentablemente, Eda no quiere volver a hablar de nada. Serkan quiere venir a su casa al menos por la noche y hablar sobre lo sucedido. Eda se enoja y envía a Serkan. Pero ella todavía va a la invitación de Serkan. Comen juntos y pasan una gran noche. Sin embargo, Serkan no puede encontrar a Eda por la mañana. Eda dejó una carta y se fue. Cuando Serkan leyó la carta, escribió que Eda lo dejó todo y lo dejó a él. Escribió que no podría encontrarlo aunque lo buscara para no volver a llamar. Punto. Mientras todo esto sucede, Denif va a Selin y le pregunta de quién es ese bebé. Aunque Selin afirma que es de Serkan, Denif no cree. Serkan va hacia Melo justo cuando lee la carta. Como siempre, Melo sabe a dónde va Eda y le dice a Serkan. Serkan también va rápidamente al aeropuerto y quiere encontrar a Eda. Mientras Eda sube al avión, hay un dolor en el corazón de Serkan y Eda siente el mismo dolor. Es por eso que cuando Eda se da por vencido en el avión y regresa, ve que Serkan se ha perdido. Y corre hacia él. No te olvides de dar me gusta a nuestro video. Los que te aman, juegan la serie Dor y nunca quieren llegar a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejarles seguir lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video.
Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.